Amén. ¿Estamos acá? Necesito que nos activemos, que abramos el entendimiento, que pongamos tierra fértil. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora que el espíritu del afán y la apatía queden anulados y cancelados en el nombre de Jesús. Padre, que nuestros corazones sean corazones enseñables, que podamos entender tu palabra por revelación, que quitemos el juicio, que quitemos las interpretaciones humanas, que quitemos los paradigmas, que quitemos la observación, pensamientos humanos, Padre, y que pongamos un corazón disponible a entender lo que tú has de enseñarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, he sido vasija para recibir. Permíteme ser un canal de bendición a mis hermanos. Y que así como tú hablaste a mi corazón y me enseñaste, yo pueda, Señor, transmitir tu palabra por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que tenemos esta mañana el título de nuestra palabra de hoy de enseñanza, se llama Promesas que traen consecuencias. Promesas que traen consecuencias. Y algunos se preguntará, wow, ¿de qué promesas estará hablando la pastora? Lo primero que le voy a decir, no estamos hablando de las promesas que Dios le ha entregado a usted. No estoy hablando de las promesas que Dios tiene para usted, o las que ya le entregó, las que ya recibió. Estamos hablando de las promesas que nosotros podemos hacer y que incorrectamente la podemos hacer. Vamos a ver algunos textos, varios por cierto. Abra su Biblia, estaremos moviéndonos en diferentes partes de ella y vamos a ver algunos casos específicos porque hay muchos más en la Biblia, pero vamos a traer los más relevantes para que podamos ver qué consecuencia en un momento determinado ha tenido en la palabra de Dios, en la Biblia, personajes de la Biblia, por promesas que hicieron, ya sea por una emoción, ya sea por un impulso, ya sea por un miedo, una necesidad, un pensamiento, una situación. Amén. ¿Estamos acá? Quiero que el espíritu de entendimiento, el espíritu de Zacat esté sobre nosotros cada día. No solamente cuando estamos aquí en la congregación, sino cuando estamos en el trabajo, cuando nos estamos moviendo. Pero que en este momento Dios traiga un espíritu de entendimiento para entender lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Amén. Así que vamos a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 20 y verso 22. Nos estaremos moviendo en la versión NTV. Génesis 28 a partir del verso 20 y el verso 22. Dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee la comida, me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces, Señor, ciertamente será mi Dios. Y dice el 22, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Jacob estaba en una circunstancia difícil, corría de todo lo que había hecho y dejado detrás, el engaño, la mentira, la falsificación, el pasarse por su lugar de su hermano para obtener una bendición que él entendía que era de él porque ya se la habían entregado a cambio de un plato de lenteja. O sea que Jacob estaba en una circunstancia, en una situación crítica de su vida. Y basada en ese momento, él hizo un voto. Un voto que trajo muchas dificultades a su vida. Porque Jacob era un hombre donde había tanta transformación que había que hacer Dios en él, que para él llegar a cabo, cumplir con este voto que hizo, verdaderamente tuvo que pasar unas situaciones
largas y circunstancias muy apremiantes. Para empezar, trabajó 7 años por una mujer y le dieron otra. Y tuvo que comprometerse a trabajar 7 años más por la que él realmente quería. Aunque todo estaba en el plan de Dios. Y yo me pregunto, si Jacob, o usted se pudiera preguntar, si Jacob no hubiese hecho este voto, hubiese pasado lo que pasó. Yo te voy a decir algo, mira, realmente Raquel no era la mujer real que Jacob iba a tener para poder tener los 12 hijos que iban a ser cabeza de las 12 tribus. Porque Raquel era estéril. Y Dios sabía que Raquel era estéril. Dios sabía que se necesitaba Lea, más todas las concubinas de las dos para alcanzar que Jacob tuviera todos estos hijos. Así que ya eso estaba en el plan de Dios desde que se lo prometió a Abraham. ¿Qué le dijo él a Abraham? Mira las arenas, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero ¿cómo va a ser si ni siquiera tengo un hijo? O sea que el plan de Dios estaba concebido y todos sabemos que el plan de Dios es perfecto. Así que Dios sabía de dónde iba a sacar esa multitud. ¿Cómo le iba a dar esa descendencia a Abraham, un hombre que ni siquiera un hijo tenía? Y desde ese solo hijo que le entregó a sus 100 años, de ahí descendió todo lo que es esa descendencia prometida. Así que ya estaba dentro del plan de Dios trabajar con Jacob, entregarle las 2 esposas, pero la vida de Jacob fue bien dura, bien difícil. Hay votos, hay promesas que tú haces impulsado por una circunstancia. Y lo que vamos a aprender ahora no es que no hagas promesas ni hagas votos, es que lo haga conforme al propósito y a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Otro caso que podemos ver es el caso de Esther, uno de los casos más tristes. Créame que he leído el texto, la vida de Esther muchísimas veces, pero ayer mientras preparaba el mensaje, sentí esa tristeza tan fuerte que tuvo que sentir Esther en su experiencia vivida, porque verdaderamente es un caso bien, bien profundo. Esther, voy a dar una pequeña reseña de Esther. Miren, Esther hizo una promesa precipitada y terminó en tragedia por hacer una promesa fuera del propósito de Dios. Quiero que nos enfoquemos un poquito en este personaje. Esther fue echado de su casa porque era hijo de una prostituta. Su padre tuvo un hijo fuera de lugar con una prostituta, y como él fue hijo de prostituta, sus hermanos lo echaron de la casa y le dijeron: tú no puedes convivir con nosotros, tú no puedes heredar nada de lo que tiene nuestro padre porque tú eres hijo de una prostituta. Así que Esther era un guerrero, déjeme decirle, era un guerrero, era un hombre valiente, era un hombre con preparación de guerra, mas fue echado de su casa. O sea, Esther cargaba con menosprecio, con dolor, con rechazo y todo lo que usted quiera sumarle ahí. Sin embargo, Esther se fue a un lugar por haber sido y tenía un ejército de personas nada agradables. O sea, que él tenía un clan de gente que no era buena, pero estaba en el lugar donde el destino le tocó, porque Esther era de Galat. Y déjenme decirle, se presentó un problema en Galat, que los amonitas venían contra ellos porque querían quitarle el territorio. En Galat estaban los israelitas. ¿Y qué pasó con esto? Que los ancianos reconocieron el valor que tenía Jefté y fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo a donde él estaba. Y le dijeron: mira, necesitamos que tú vengas porque vamos a enfrentar una situación muy fuerte.
no estamos capacitados ni tenemos el hombre idóneo para enfrentar esta guerra. Así que vinimos a buscarte. Y si usted lee la historia completa de él en Jueces, usted verá que él le dijo, bueno, pero ahora, ahora me quieren, después que me votaron. Y es la reacción normal de una persona menospreciada, despreciada, amargada probablemente, porque ¿con quién se unió? Con gente mala. Y ejercía su valor, su capacidad con un ejército nada agradable. Y ahora ustedes vienen a buscarme, en serio. Entonces ahora yo voy a poner mis pretensiones o mis condiciones. Así que Jefté le dijo, acepto la propuesta con la promesa que delante de Dios yo voy a ser el gobernador de Galaad. ¿Qué galleta sin mano le dio a los hermanos? Porque ahora iba a convertir en su jefe, en el gobernador. ¿Ustedes me están siguiendo? Yo quiero que usted use su mente gráfica, su imaginación, porque la palabra de Dios, lo que más me gusta de ella, porque a mí me gustan los detalles, y me gusta que la palabra de Dios es detallista y te da narrativa que te permiten a ti entender y vivir más profundamente la historia. Así que los ancianos le dijeron, está bien, eran las personas asignadas, tenían la autoridad para hacerlo, tú serás el gobernador. No se selló un papel, se dijo de palabra, pero el sello más grande en esta época era que era delante de Dios. Así que si usted lee la historia en Jueces, él dijo, delante de Dios, esto es una promesa, esto es un compromiso. Y perfecto, Jefté tomó su posición e inició las negociaciones con el rey Amón, que era el rey de los amonitas en ese entonces, y los ancianos y el pueblo mantuvieron la decisión. Así que él empezó a hacer las negociaciones. Me gusta cuando usted pueda leer el capítulo, verá cómo él reclama y dice, no, es que nosotros no le hemos quitado tierra a ustedes, porque cuando nosotros vinimos tuvimos que dar la vuelta. Esther tenía el conocimiento. Esther era la persona ideal, porque él tenía conocimiento de lo que había pasado, cómo ellos habían tenido que dar la vuelta porque no le dejaban pasar, y cómo ellos conquistaron la tierra por cuanto era de ellos. ¿Y por qué te la tenemos que entregar a ti?, le dijo Jefté a Amón. Pero este rey no hizo caso, no le importó los argumentos, así que entendió e inició la guerra y se prepararon. Pero dice Jueces capítulo 11, verso 29. Jueces, ok, ahí está. Jueces capítulo 11, verso 29. Ya Esther estaba listo para iniciar, ¿verdad? Porque tenía que enfrentar este ejército. Y me gusta como dice el primer verso 29. En esa ocasión, o sea, en ese momento, en esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Quiere decir que estaba Dios con él. ¿Sí? Vino sobre Jefté. Mírelo ahí lo dice. Vino sobre Jefté. Y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad. Y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Ahora yo le pregunto, si el Espíritu de Dios vino sobre él, él contaba con el apoyo, él contaba con la decisión, él contaba con que Dios le iba a dar la victoria. ¿Sí o no? Porque la palabra es muy específica. En esa ocasión, el Espíritu de Dios estaba ahí. Ahora yo me pregunto, ¿por qué él tenía que abalanzarse? O sea, tomar una decisión, precipitarse
Es el impulso que tenemos los seres humanos. Y ese es el dominio propio del que Dios está hablando constantemente. Que antes de nosotros tomar decisiones, consultemos si había algo que hacía David y que Dios amaba, era que antes de tomar una decisión, él siempre consultó a Dios. Fíjese que a diferencia de Saúl, en el momento en que estaba esperando a Samuel y se desesperó, no consultó a Dios. Tuvo temor del pueblo y tomó una mala decisión. Y hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Y le costó, ¿verdad?, ser desechado. Le quitaron la oportunidad que tenía. Pero David nunca tomaba una decisión de ir a la guerra sin antes preguntarle a Dios, ¿me vas a dar la victoria? ¿Quién irá primero? Y él le decía, primero que vaya Judá y después que vaya Simeón. Siempre consultó a Dios. Josué consultaba a Dios también. Pero Jefté no consultó a Dios. Jefté tomó una decisión y dice en el siguiente verso, y Jefté hizo un voto al Señor. A lo mejor entendió que, bueno, yo quiero hacer pacto con Dios. Y probablemente pudo haberlo hecho. Pero ¿qué debió haber hecho? ¿Qué promesa debió haberle hecho al Señor? Una que Dios estuviera de acuerdo, una que fuera parte de la voluntad perfecta de Dios, una que Dios le agradara. Pero miren lo que hizo. Dice que hizo voto al Señor, si me das la victoria sobre los amonitas, pero es que ya tú tienes la victoria, hombre de Dios. Por eso usted no puede decir, Señor, si me das la visa, yo, y hacerle promesa a Dios de ese tipo, de que si me da la visa porque voy a ir a buscar un visado y hacen unos compromisos. Eso no son un ayuno. Mira, padre, yo voy a ayunar para que tú me dé la visa. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que ayunar por una visa? Eso es algo de usted, no para obtener un favor. Y a lo mejor hasta sabe Dios cuántas cosas hay ahí, o no es el momento de Dios para darte esa visa, porque quizás esa visa no te va a ir bien. O va a gastar un dinero que en ese momento no es el que debe gastar, o está planificado en Dios para otro momento. Pero este muchacho le dice, yo le entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como una ofrenda quemada. ¡Qué promesa! Usted no puede hacer promesas que no estén en el plan de Dios, y mucho menos que impliquen a otra persona. Porque la gente tiene una confusión. La gente cree que puede controlar el poder de Dios y su voluntad. ¿Por qué dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad? Y está en la iglesia católica también, porque lo rezan todas las misas. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Usted no puede manipular la voluntad de Dios. El corazón de Dios se mueve con oración, con obediencia, con confianza, con creerle, con adorarle, con humillarse. Eso mueve el corazón de Dios. Y Jefté dice que va a sacrificar al primero que salga a encontrarlo como una ofrenda quemada. Y bueno, este muchacho se va a la guerra. Y pienso, ¿verdad?, que hasta se le olvidó la promesa que había hecho en ese momento, porque tenía muchas cosas en que ocuparse. Y efectivamente, dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre él, por cuanto la victoria ya estaba asegurada. Así que Jefté vuelve contento, alegre. Ya ganamos, el Señor me dio la victoria. Así que Jefté
dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios real. Dios es el Dios que lo mandó a buscar. Porque al torpe, al menospreciable, al que menos importancia tiene, a ese Dios va a engrandecer. Tú no vales ante Dios por los logros y alcances que tengas en tu vida. Tú vales en Dios por lo que tú eres y por la identidad que tienes en Él. Dice, aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit. Y desde allí hasta Bel-Keramín. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, ¿quién salió a su encuentro? Su hija salió a recibirlo, tocando una pandera y danzando de alegría. Ella era su única hija, ya que él no tenía más hijo ni hijas. Feliz al encuentro de papá, porque Dios le había dado la victoria. Cuando la vio, ustedes se pueden imaginar, imagínenselo por un instante. Imagínenselo por un instante a este hombre. Háganlo porque yo lo tuve que hacer ayer. Cuando este hombre ve que quien sale es su hija, a su memoria la promesa, el voto, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo. Me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Cuidado con lo que usted promete. Cuidado con las promesas que usted le está haciendo o le ha hecho a Dios. Porque sé que el Espíritu de Dios está trayendo memoria de promesas que usted hizo en una ocasión. Y que incluso a lo mejor ni siquiera le ha cumplido. Que esa es otra parte. Cuidado con las promesas que no se cumplen. Y eso lo vamos a ver también. Y dice el verso 36. Y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto al Señor, debe hacer conmigo lo que prometiste. Porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre el enemigo, los amonitas. Pero antes le pidió, hizo una petición. Permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Y él le dice, puede ir, le dijo Jefté. Y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo una costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se sentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Una promesa hecha por un impulso, una promesa hecha por un miedo, una promesa hecha por un temor, una promesa hecha quizá por pensamientos que el enemigo trajo. Mira, pero ¿y si ahora yo quedo mal? ¿Y si me buscaron a mí para derrotar a todo este ejército? Y va y yo quedo mal. ¿Y si Dios va y no me da el respaldo? Ahí viene el espíritu de la duda. Cuidado con la duda. La duda no viene de Dios, porque la duda se contrapone a la fe. La fe es lo que creo. La fe es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. La fe es yo saber que Dios estará conmigo y me dará la victoria. Pero la duda viene de fuera, viene del enemigo. Y probablemente él tuvo duda.
tuvo temor, tuvo preocupación. ¿Y si quedo mal? ¿Y si no me da la victoria? Déjame asegurar la victoria. Hello. No asegure la victoria con Dios, deje que Dios se la entregue. No hagas promesas por algo que tú quieres ver, implicando cosas que probablemente no es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque probablemente tú lo que vas a hacer es cambiar el destino de lo que Dios ya había determinado. Porque Dios había determinado la victoria para Jefté y que él se sintiera feliz, contento y sabiendo que Dios lo había respaldado. Pero fuera de ahí se convirtió en tristeza, angustia de recordar cada día que tuvo que sacrificar a su propia hija por su propia decisión. ¿Están conmigo? Ten cuidado con hacer esas promesas que Dios no te haya pedido. Ahora otra cosa es cuando Dios te pide algo, eso es diferente. Pero si Dios no te lo ha pedido, no haga promesa. Lo que pasa es que queremos que todo sea rápido y queremos saltar los procesos. Así que no ayudamos para conseguir cosas. No podemos alcanzar las cosas que queremos sin pasar por el proceso. Jacob tuvo que pasar por su proceso para alcanzar al final, obtener. Y cometió aún así muchos errores. Y ustedes conocen la historia de Jacob, ¿verdad? Pero no querramos asegurar la victoria. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Hello. Cumple todas las promesas que le hagas a Dios. Por eso cuida qué promesa vas a hacer. No te comprometas con Dios para cosas que tú no vas a poder hacer o que después no quieres hacerlo. Como gente que te dice, pastora, si Dios me ayuda a vender el terreno, voy a pagar la iglesia. Y el Señor me dice en mi corazón, no lo va a hacer. Yo no digo nada. Pero ya el Señor me dijo que no lo iba a hacer. Así que no le haga promesas a Dios. Dios, para que tú no tengas problemas, no vas a vender el terreno. Tú puedes hacerlo de otra manera. Yo voy a vender, ayúdame a vender este terreno, Señor. Y de él te voy a ofrendar. Y hasta tú puedes ponerle un número. Señor, voy a vender este terreno y el 10% te lo voy a diezmar, por ejemplo. O te voy a dar tanto. El 2, el 1. Es una ofrenda. La ofrenda no tiene número. La ofrenda es una acción del corazón. Por eso es que la ofrenda es la que trae la abundancia, no es el diezmo. El diezmo te suple, pero la ofrenda te da la abundancia. Hello, ¿y hay alguien aquí que diga amén? Porque la ofrenda nace del corazón. Quiero ofrendarte tanto, quiero ofrendar esto. Esa es la que te va a dar la gracia de la abundancia. Aleluya. Salmo 50, verso 14. Haz que la gratitud sea tu sacrificio. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tenga problema y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Me gusta este verso. Que tu sacrificio sea la gratitud que tienes a Dios. Que tu sacrificio sea la obediencia a Dios. Que tu sacrificio sea los votos que Él te pide, que Él te dice, adórame, adora, cumple mis mandatos. Ese es el sacrificio que tienes que darle a Dios. Y dice, entonces cuando me necesite, llámame. Acercaos confiablemente al trono de la gracia, porque encontrará el oportuno socorro.
Ven al trono de la gracia que te voy a sustentar. Ven al trono de la gracia que te voy a suplir. Ven al trono de la gracia que te voy a dar la sanidad que estás esperando. Ven al trono de la gracia que te voy a dar los sueños que estás esperando. Ven al trono de la gracia que te voy a suplir. Es lo que te dice el Señor. Pero un corazón que le agrade a Dios, un corazón cuyo sacrificio sea la obediencia, la adoración y la gratitud. Tres cosas que son tan difíciles en un cristiano. Porque cuando el cristiano no quiere entrar en los preceptos y mandatos del Señor, empieza a buscar un camino alterno y a empezar a querer creer otra cosa, a dejarse confundir, a buscar la forma de sentirse más confortable, a buscar comodidades. Muchas confusiones que hay en el mundo entre los cristianos y líneas que toman es porque buscan acomodarse. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es revelada, no interpretada. Aquí está todo. ¿Por qué tenemos que confundirnos? Dice, Dios enfatiza la obediencia, la confianza y la relación más que los votos y las promesas. Para Dios es más importante la confianza que tengas en Él, tu relación con Él, tu obediencia. Para Él es más importante que votos y promesas. Hello, ¿estamos aquí? Porque Dios no negocia las bendiciones, no negocie bendiciones con Dios. Es lo único que Dios te dice en la palabra de Dios. Y si hay alguien que encuentre otra, dígamela para yo saberla en este momento. Probadme en esto. ¿En qué lo dice? En Malaquías capítulo 3. Y es con los diezmos y las ofrendas. Probadme. Y cuando tú dices probadme, puedes decir, tú le puedes poner el término que tú quieras. Si te gusta el término, negocia conmigo. Usted puede negociar con Dios. Señor, te voy a hacer socio de mi negocio. 50-50. 30-50. O 30-70, perdón. 40-60. 40 para ti, 60 para mí. 20 para ti, Dios, y 80 para mí. Tú puedes hacer esas negociaciones con Dios. Claro, eso es válido. Recuerdo un ministro que me dijo en una prédica que su negocio estaba devastado, no había forma, no encontraba. Más un día le dijo, Señor, te voy a hacer socio de mi negocio, 50-50. Y es un hombre rico, porque prosperó. Imagínate usted esos negocios de Dios. Pero Él no va a actuar porque tú le prometas cosas. Porque las promesas tienen que ser más del corazón. Y promesas que le agraden a Dios. Porque hay promesas que sí le agradan a Dios. ¿Sí? Hay promesas. Porque Dios actúa por gracia, por propósito y por amor. Esas son las que a Dios le agradan. Pero las promesas que nacen del miedo, de la desesperación o de querer asegurar algo, no son promesas que edifican a Dios. Promesas por miedo, promesas por temor, promesas por desesperación. Hello. Eso revela más la inseguridad que la voluntad de Dios. Eso revela más la inseguridad, como le pasó a Jefté. Reveló su inseguridad, no su firmeza en Dios. No revela la voluntad de Dios. Así que hay promesas que pueden ser peligrosas. ¿Cuáles son? Aquellas que Dios no te ha pedido. Aquellas que comprometen a otros. Aquellas que nacen de la presión emocional. Aquellas que intentan comprar la intervención divina. ¿Me entendieron? Esas promesas son peligrosas. Y te me dirá, pastora, ¿y cómo hago? Pregúntele a Dios. Use su relación con Dios. Hable con Dios. Él mismo te dará la convicción de qué es y qué no es. ¿Qué prefiere Dios? ¿Un corazón obediente? ¿Una vida rendida? ¿Una confianza diaria?
no votos extremos. Confianza y obediencia. Amén. Amén. ¿Estamos acá? Gloria a Dios. Una promesa nacida del dolor, tenemos un caso, pero tuvo el propósito de Dios. Y es la promesa, el voto que hizo Ana. Ana era estéril. Ana era burlada por Penina. Ana tenía la afrenta de no ser madre porque era estéril. Y eso era duro en aquella época. Y ella tenía un dolor grande. Por eso ella prometió a Dios entregarle su hijo, o más bien devolvérselo, o más bien dedicárselo. Si vamos a Primera de Samuel capítulo 1 verso 10, Primera de Samuel capítulo 1 verso 10, dice: Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y Ana, entiendo que no era la primera vez, era una de muchas veces de llorar delante del Padre. Y dice el verso 11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si mira mi dolor y contesta mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. De hecho, cada hijo de usted es de Dios. ¿O usted no lo sabe? Mire su hijo, el que lo tenga ahí a mano. Aun cuando esté grande, mírelo. ¿Verdad que es de Dios? Es de Dios. A usted se lo dan a administrar, pero le pertenece a Dios. Y cuando usted viene y lo ofrenda, que lo presenta a Dios, usted está ofrendándolo a Dios. Así que después no quiera quitárselo. Dice que no, Señor, eso ya yo me cambié de opinión. Ya este muchacho es mío. No es que usted se lo dedique, lo lleve al altar para que viva en el altar, pero Ana sí lo hizo. Pero había un propósito, porque Dios necesitaba un Samuel. Dios necesitaba un profeta Samuel. Dios necesitaba un hombre que naciera de un vientre estéril, que abriera matriz y que fuera el profeta que él necesitaba para el pueblo de Israel. Así que Dios vio el dolor de Ana, sabía el corazón de Ana y dijo: este está en mi plan perfecto. Ana estaba en el plan perfecto de Dios cuando Dios lo concibió, porque Dios concibe el plan muchísimo antes. Y dijo: hay una Ana estéril que va a traer el hombre profeta mío que necesito. Y la procesó. Y la procesó. Porque cuando usted pasa el proceso, espera el proceso de Dios, usted va a tener resultados buenos y agradables a Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así que le dijo: él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, ahí le puso un apremiante: nunca le cortaré el cabello. Que tal vez no estaba interesado Dios en eso, pero bueno, a Dios lo que le interesaba era que se lo entregara con cabello o sin cabello. Pero ustedes saben que nosotros los seres humanos tan emocionales a veces le ponemos acápites a las cosas que Dios manda hacer. ¿Qué tuvimos como resultado? Ana recibió, Dios responde y nace Samuel. Ana cumple su promesa y cuando lo destetó, entonces se lo llevó al profeta, al sacerdote Elí, y se lo entregó. ¿Qué sucede? Como resultado también que la afrenta de Ana se quita. Pero ¿qué más sucede? Como bendición, Ana tiene más hijos. Dele gloria a Dios. Que Dios es perfecto. Me entregaste el hijo. Y Ana tuvo varios hijos. Léase el capítulo. Tuvo varios hijos para abrazar, para disfrutarlo. Y podía ir al templo a ver a Samuel también. Y ver a su primogénito crecer en Dios y convertirse hasta donde Dios le dio años para vivir, que no lo contempla. Ver en el hombre que se convirtió
porque desde muy joven fue llamado por Dios. Amén. Dice primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio, o que obedezca su voz? ¿Usted qué cree? Eso ya está más adelante, ya cuando Saúl cometió los errores que cometió. ¿Qué más le agrada a Dios? ¿Tu sacrificio? ¿Tu ofrenda quemada? ¿O que obedezca su voz? Es lo que a él más le agrada. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Ya el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora no toca obedecer, no toca creer y no toca confiar. Prometerle algo a Dios no es que sea pecado. Escúchame bien, para que no salga diciendo por ahí: la pastora dijo que no le prometa nada a Dios. No, no he dicho eso. Te estoy dando ejemplo de promesas que son aceptadas por Dios, que no son sacadas de la emoción, de la rapidez, del miedo, de conseguir cosas rápidas, porque nos encanta el microondas y nos encanta lo que es flash. Y ahora nos aguantamos un poquito con la air fryer, que es un poco más lenta que el microondas, pero también es rápida, porque eso es lo que a nosotros nos gusta. Es más fácil beberse una Coca-Cola aunque nos estemos envenenando que hacer un juguito de naranja. Hay que exprimirlo. Eso no se grabó. Mujer, me gusta el jugo, pero mi amor, aquí hay un refresquito, mira lo que bueno. Es más fácil las comidas rápidas que te están matando que las comidas saludables que se hacen en casa. Hello. Eso tampoco se escuchó. Así que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El siguiente verso. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que prometerle algo a Dios no es pecado, pero es necesario que lo pongamos, lo entremos a Él en la promesa. Que lo consultemos. Que busquemos lo que a Él le agrada. Porque no es pecado la promesa, pero no es necesaria para que Él actúe. Hello. No necesariamente Dios va a actuar por una promesa que tú le hagas. Aún sin hacerle promesa, Dios va a actuar a tu favor. ¿No dice Él: acercaos confiablemente al trono de la gracia y encontrará el oportuno socorro? Ahí está todo. Podemos ver algunas promesas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, de la de Ananías y Zafira, que fueron promesas y compromisos que tuvieron consecuencias. Primero, por no cumplirse. Y segundo, porque no había necesidad de hacerla. Era si tú querías, porque la ofrenda es, y el diezmo es una obediencia. Vamos a ponerlo más bonito. Porque no es obligatorio, déjame decirte. Si tú no quieres diezmar, tu problema. Tú eres el que pierde. Yo solo enseño. Pero Dios no necesita para mantener esta casa tu diezmo. Ahora el que se beneficia eres tú. No, porque vamos a hablar claro. Tu diezmo es obediencia. Tú decides si lo haces o no lo haces. Si tú no lo quieres hacer, tu problema. Ahora la ofrenda es una ofrenda, es voluntaria del corazón. Y aquí se supone que Ananías y Zafira iban a entregar voluntariamente el valor del terreno que iban a vender. Porque en esa época se reunieron todas las cosas, se reunían para un bien común. Todo el mundo trajo lo que tenía para que pudieran vivir todos, comer todo de ahí. Era una iglesia
comunitaria, es la iglesia primitiva, donde Dios a lo mejor vuelve y trae la iglesia de esa manera, ¿verdad? Gloria a Dios, donde nadie tuviera necesidad de nada, porque todo lo que tú tenías, lo que te tenías, venía a la misma canasta y se distribuía y se administraba para todo el mundo. Eso era lo que pasaba en ese momento, ¿verdad? Para ver el contexto. Dice en Hechos capítulo 5, verso 1. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Número 2. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa, que quedó con el resto del dinero. Ahí había un mutuo acuerdo, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo. No era Pedro que usted le miente. En este caso yo no le mintieron a Pedro, no es al pastor que usted le miente, no es al líder. Y le dice: ¿por qué le mentiste, verdad, al Espíritu Santo? Y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue, señores, es suya. Es lo que yo le estoy diciendo, es su decisión. Es su decisión. El ofrendar la propiedad fue su decisión, le dijo Pedro. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Entiendan que yo lo que le estoy diciendo, no se lo estoy diciendo por mis emociones, se lo digo por la palabra. El diezmar o no diezmar es su decisión. El traer ofrenda para ayudar a los que no tienen alimentos también es su decisión. Y la bendición también es suya. O la pérdida de la misma también es suya. Míralo aquí clarito como lo dice la palabra. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Te lo podía meter en el bolsillo todo, o regalarlo o no. Era tu decisión. Entonces, ¿cómo pudiste venir aquí y decirme: mira, fue en eso que yo la vendí, cuando tú sabes que la mujer tuya tiene la otra mitad? Porque el Espíritu Santo lo sabe todo. Eso fue lo que le dijo Pedro. Ay, ay, ay. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte de dinero. Entonces dice: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Wow. Lo que hablamos. No mentiste a nosotros, fue a Dios que tú le estás mintiendo. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Pero no sigo leyendo, pero lo mismo le pasó a la esposa. Cuando a la esposa le dijeron: mira, Ananías cayó muerto porque le mintió al Espíritu Santo, ahí mismo ya, ¡puf!, cayó muerta también. La diferencia fue que murieron en lugares diferentes. Uno murió delante de Pedro y el otro murió en su casa. Pero igual murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. Así que no hay necesidad de mentirle al Espíritu Santo. Dios no le pide vender ni dar todo. El pecado no fue retenerlo, sino mentir y aparentar una consagración que no es real. Hello, anote eso. El pecado no fue retener parte, sino mentir y aparentar una consagración que no es real. Dios toma muy en serio los compromisos que hace delante de Él, especialmente cuando se usan para aparentar una espiritualidad. Hello, ojo con eso. Así que no haga promesas que no pueda cumplir. Prometer una fidelidad a Dios sin haber rendido el corazón revela también un engaño.
Hello. Prometer una fidelidad a Dios y no le has rendido tu corazón y realmente no es una fidelidad real, sino aparente, también eso es un engaño. Mateo 26:33 dice, Pedro declaró, aunque todo te abandone, yo jamás te abandonaré. Esas son promesas sinceras, pero que están hechas por la fuerza humana. Esa fue la que hizo Pedro. Era una promesa sincera. Realmente Pedro amaba a Jesús. Y por eso lo eligió. Pedro, sobre ti, tú eres roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Dios perdonó a Pedro. Dios no le tomó a Pedro. Pedro pasó su proceso. Sí, tuvo que pasar su proceso. Cuando Jesús le dijo, Pedro, Pedro, el Satanás te mandó a zarandear. Yo estoy orando para que tu fe no falle, no para que no te vaya bien. No estoy orando para que el zarandeo sea menos fuerte. No estoy orando para que el diablo se arrepienta y no te zarandee, porque el diablo nunca se arrepiente, obviamente. No estoy orando por eso. Estoy orando para que tu fe no falle. Si usted busca el texto, así literalmente lo dice. Pedro declaró, aunque todo te abandone, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, como diría mi papá, esta misma noche antes de que cante el gallo, me va a negar 3 veces. Ay. Que me conoces. No, dijo Pedro, insisto, Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pero cuando arrestaron a Jesús, salieron corriendo. Y el único que andaba cerca, chequeando, acechando a ver, déjame ver por dónde lo lleva, fue Pedro. Por eso fue que lo agarraron. Por eso fue que agarraron a Pedro. A que no agarraron a Juan ni a Santiago, toditos corrieron. Y eso que no lo iban a abandonar. Pero Pedro dijo, espérate, déjame seguir, déjame ver, porque Jesús es mi amado. Y ahí empieza y se encuentra y le dice, hey, tú eras de lo de él. Yo. Tú estás confundido. Pero tú viste como él. Yo, esa ropa me la acaban de regalar. Pero camina como él. ¿Quién dijo? Tú no me ves como yo estoy caminando. Y ahí mismo canta el gallo. 3 veces lo negó. ¿Qué aprendemos de esto? Que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, no por emoción. Es como alguna gente dice que el diablo a mí no me va a hacer, porque, mire, el diablo puede hacer con usted papilla, deje de estar hablando disparate. Usted no le va a hacer porque Dios lo está protegiendo y está con usted. Esa es la forma. Pero queremos desafiar al enemigo. Queremos desafiar lo que ni siquiera hemos tomado decisión. Entonces, Señor, no permita que yo te falle. Señor, manténme firme en tus caminos. Señor, no deje que mi mente sea confundida por palabras, por cosas que se oponen al conocimiento tuyo. No permita que en una venda entenebrezca mi mente. Que me siga resplandeciendo la luz de Cristo. Es lo que necesito. Ilumíname cada día para que tu luz resplandezca sobre mí, para que yo pueda entender la revelación de tu palabra, para que yo pueda hacer lo que a ti te agrade. Esa es su oración. Así que no haga compromisos que usted no puede sostener. Porque si estamos aquí no es por nosotros mismos, hermano. Si hoy le servimos a Dios es porque Él tiene misericordia y nos sostiene. La oración que yo siempre le dije al Señor, sola no puedo, pero contigo yo puedo. Se la hice, se la sigo haciendo y se la seguiré haciendo. Y fue un antes y un después en mi vida. Sola no puedo hacerlo, pero contigo yo puedo. Porque Él es el poderoso, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos lleva.
Mira, una promesa hecha en cosas emocionales, a pesar de ser una persona muy allá, es Herodes de Antipas, hizo una promesa pública para pretender hacer cosas. Cuidado, que a veces públicamente escucho gente diciendo cosas que después no puede sostener. Y está en Marcos capítulo 6, verso 22, por algo está ahí. Dice, luego la hija del rey, también llamada Herodía, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quiera, le dijo. Se sintió tan agradado por lo que estaba viendo, pero simplemente quería impresionar a la chica e impresionar a sus invitados. Y le dijo, pídeme lo que quiera. Y le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Qué promesa hecha bajo una emoción humana. Tengan cuidado. Y dice, ella salió y le preguntó a su mamá, imagínate, ¿qué le debo pedir? A lo mejor ella pensaba que la mamá le decía, pídele una carroza ahí, un castillo. Y su madre le dijo lo que había en su corazón, lo que ella creía, lo que ella pretendía, lo que ella pensaba y deseaba hacer hacía tiempo atrás. Si usted lee el capítulo completo y anterior se va a dar cuenta. Entonces, la madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Ay, pídele la cabeza de Juan el Bautista que estaba preso. Lo habían tomado preso ya anteriormente. Así que ella salió, ¿verdad? Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero era tarde. Cuidado con lo que usted dice. Yo creo que Dios te está hablando. Yo creo que Dios le está hablando al pueblo y a los que nos siguen por las redes sociales y a los que están en su casa. Tenga cuidado con lo que usted le dice a Dios o lo que usted diga. Dice que el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de los invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. No dice Juan el Bautista ahí, pero para que ustedes recuerden que era él. Y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Y sabe Dios lo que hizo esa mujer con esa cabeza. Después los discípulos solicitaron el cuerpo y lo enterraron. Así que hay muchas promesas y palabras vacías que se le sueltan. Léase Mateo 23, que ahí también le da una buena palabra para ver eso. Dice Mateo 5:33, Mateo 5:33, Mateo 5:33. También ha dicho que a nuestros antepasados se le dijo, no rompan tus juramentos, deben cumplir con los juramentos que le hacen al Señor. Pero yo digo, no hagan juramentos, no digan por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digan por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digan por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digan por mi cabeza, porque no pueden hacer que ninguna de sus cabellos se vuelvan blanco o negro. Simplemente digan, sí, lo haré. Cuando usted se comprometa con Dios, comprométase y cumpla. Es lo que me está diciendo aquí. Que su sí sea sí y su no sea no. Porque cualquier otra cosa, dice, proviene del maligno. Y que tenga mucho cuidado con lo que usted hace. Proverbio 16:3, por todo lo que haga, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. En la Reina Valera me gusta, por eso lo puse también, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, encomienda.
Encomienda no es prometer. Escúchame bien. Por eso te lo traje en esa versión. Encomienda al Señor tus planes. No significa que le estoy haciendo una promesa al Señor. Le estoy poniendo mis planes en sus manos. Le estoy diciendo, tú eres el que puede guiarme. Por cuanto en ti confío, te pongo mis planes. Encomienda tus planes al Señor y tus pensamientos serán afirmados. O sea, el proyecto tendrá un proceso diferente porque estará afirmado en Dios. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Así que no haga planes sin Dios. Como dice Santiago. ¿Cómo, Santiago 4:14? ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que debería decir es, si el Señor quiere, vivamos y hagamos tal cosa o hacemos tal otra. O sea, démosle gracias a Dios por cada día y vivamos el día a día como si fuera el mejor que tengamos. Amén. Muchas veces tomamos decisiones sin tomar en cuenta puertas que están abiertas. Entonces, cuando usted necesite un proyecto, ¿qué tengo que hacer, pastora? Entonces, hacerle una promesa a Dios no es lo correcto. Tengo que consultarlo. ¿Estamos claros ahí? Consultamos a Dios y vemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si Él nos pide algo, pues lo hacemos. Pero sí podemos decir, Señor, este es el deseo de mi corazón. Si viene de ti, afírmalo y dirígelo. Sencillo, ¿verdad? Fácil. Dirige mis pasos, dirige mis ideas, dame la sabiduría, abre las puertas si está en ti, y si no es de ti, ciérrala, pero su corazón tiene que estar dispuesto, porque le decimos, Señor, si ese proyecto es de ti, abre la puerta, y viene Dios y no la abre, entonces empezamos a forzar a ver si la podemos abrir. Entonces tenemos que rendirnos, o le dejamos que Él la abra, o la abrimos nosotros. Yo les recomiendo que deje que Dios la abra. Porque si Dios la abre, es de bendición. Si Dios no la abre, no es de bendición. ¿Estamos claros? Y eso lo hemos tenido incluso que aprender. Te presento este proyecto, dame sabiduría, dame puertas abiertas y un corazón obediente para seguirte, para confiar y para obedecer. Esas son las oraciones que usted tiene. Así es que usted debe presentar un proyecto. ¿Estamos entendiendo? Necesito alcanzar cosas, lograr cosas, conseguir un carro, una casa, un proyecto, que mis hijos prosperen, que mi hijo vuelva a Cristo. Cualquier proyecto que usted tenga en Dios, ore, no le haga promesas que Él no te ha pedido hacer. Porque Él no te está pidiendo sacrificio, te está pidiendo obediencia, rendición. ¿Estamos claros? ¿Qué dice el Salmo 37? Entrega al Señor todo lo que hace, confía en Él y Él te ayudará. Porque los votos sanos nacen del amor, del corazón, no del miedo, recuerden, no del temor, no de buscar otra cosa. Y la regla de oro es, pregúntele a Dios antes de actuar. Dile al que está a tu lado, apréndete la regla de oro. Pregúntale a Dios antes de actuar. Y estas son las preguntas que tú le puedes hacer a Dios. Y con esto terminamos. ¿Esto nace de la confianza o del miedo? Este proyecto que tengo, ¿Dios me lo está pidiendo o solo yo se lo estoy ofreciendo o solo yo lo estoy impulsando? ¿Esto que voy a hacer refleja el carácter de Cristo? Si pasa este filtro, es de Dios. Si no lo pasa, no es de Dios. Póngase sobre sus pies. Y hay una pregunta que usted se debe estar haciendo, y sí se la voy a contestar. Pastora, ¿y si hay una promesa que yo hice y que ya la hice y que hoy me he dado cuenta que la hice indebidamente? O incluso que la hice y yo no la puedo cumplir porque la hice de la emoción. .
¿Qué puedo hacer? ¿Están conmigo? ¿Qué puedo hacer? Te doy la buena noticia. El Dios que le servimos es un Dios de amor y de bondad. Puedes romperla. Puedes romperla. Entra en la cámara secreta de Dios. Vete a la corte celestial. Presenta tu caso. Los enemigos van a estar ahí porque sabe que hiciste una promesa que no cumpliste o no has podido cumplir o que es incorrecta. Pero el Dios que es el juez que está ahí en la corte siempre te perdona y te cubre con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Si te reconoce pecador, si reconoce tu falta, si te humilla y te reconoces culpable, el Señor mismo te va a perdonar. El juez te perdona. El juez te perdona. El juez te perdona y te perdona por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Posiblemente ha durado mucho tiempo sin diezmar. Le ha faltado a Dios porque diezmaste y dejaste de diezmar. Pero tiene solución. Ve delante del Padre, ve a la cámara secreta, ve a la corte y ponte a cuenta con Él. Porque ese es el Dios el que nosotros le servimos y es el Dios el que predicamos y proclamamos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios por tu amor y tu misericordia. Dios